Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Soy Manuel Quiles Cruz. Estamos en la 27ª Mesa Permanente de Política Educativa, un proyecto académico del doctor Miguel Ángel Vértiz Galván y de su servidor. Y hoy tenemos un programa, una mesa muy interesante porque la temática de esta mesa va sobre la gestión de la innovación educativa, así como en otros programas hemos hablado de gestión escolar y hemos hablado de la gestión de los aprendizajes. Hoy nos van a dar idea, nos van a orientar, nos van a dar luz sobre lo que es la gestión de la innovación en la educación y van a estar presentes dos personalidades de la educación que además son maestros de primaria de origen y eso me da mucho gusto porque están los normalistas con nosotros y traen una trayectoria verdaderamente impresionante. Voy a saludar al doctor Vértiz, Miguel Ángel Vértiz Galván, desde la Ciudad de México. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, maestro Quiles. Un gusto saludarte desde la Ciudad de México a todos los que nos acompañan. Bueno, pues hoy tenemos a dos invitados especialistas en la gestión de las tecnologías aplicadas a la educación, el doctor Francisco Gallardo y la maestra Adriana García. Ambos desde Guanajuato nos están acompañando, pues un saludo hacia allá y a todos los que nos están acompañando. Vamos a tener una noche, me parece, muy interesante en términos de la investigación o los hallazgos que nos van a compartir a propósito de un libro que ellos están difundiendo, que acaban de publicar sobre el tema. Pues bienvenidos. Yo estoy seguro que vamos a aprender y vamos a reflexionar sobre el tema de manera muy importante esta noche. Pues bienvenido, maestro Quiles. Adelante. Bien, pues hasta Irapuato, porque allá es donde está el doctor Juan Francisco Gallardo Manríquez, y me da mucho gusto saludarlo, doctor, bienvenido. Me da más gusto por ese origen de la licenciatura cursada en educación, y bienvenido. Lo vamos a escuchar unos 20 minutos adelante, doctor. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, maestro Quiles, doctor Vértiz. Aquí estamos para compartir lo aprendido y sobre todo para compartir también los retos y expectativas que tenemos. Muchas gracias. Muy bien, pues los momentos educativos son de renovación, de innovación, y me da mucho gusto saludar a la maestra Adriana Rocío García, porque bienvenida primero que nada, maestra. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos para servirles. Gracias. No, pues me da mucho gusto porque usted trae una formación desde la licenciatura en educación primaria, aunque también se ha formado en esa parte médica de auxilio, de apoyo, en el apoyo de los laboratorios, del técnico laboratorista, pero su licenciatura en educación primaria, ya desde hace 20 años atrás, con esa experiencia, desde el egreso de la normal oficial de Irapuato y su especialización en diseño de experiencias de aprendizaje en procesos, más su maestría en pedagogía titulada desde la Universidad Continente Americano de la ciudad de Irapuato y el doctorado que está ahorita en proceso de titulación como doctorante desde la misma Universidad Continente Americano de Irapuato. Nos da mucho gusto saludarle porque además trae una formación continua también muy interesante, y quisiera yo pedirle por favor que si va a hacer uso de la pantalla, ya tiene ahí abierto para que nos presente la primera parte de este tema tan interesante que tiene que ver con la gestión de la innovación educativa. Creo que el punto de la creatividad es algo muy importante, a reserva de lo que usted nos va a decir, pero la mesa también pretende ser innovadora, es decir, ¿dónde aplicamos este sentido de la innovación? Porque la mesa permanente de política educativa pretende esto, innovar también en términos de educación. Así es que es suyo el micrófono, maestra, y nos vamos hasta Irapuato.
Saludamos a todos los compañeros maestros del Bajío, allá en Guanajuato principalmente. Adelante, maestra. Sí, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, claro que sí. Perfecto, muy bien. Pues vamos a compartir un poquito de esta trayectoria, de esta experiencia que se ha construido precisamente en base a los años. Y bueno, pues podemos empezar abordando sobre innovación para poder llegar al anclaje que es innovación educativa, ¿sí? Pudiéramos hablar que innovar desde diferentes teóricos, desde diferentes fundamentos, y pudiéramos en un sentido común comentar que innovar es mezclar, ¿sí? Innovar no es algo nuevo, ¿sí? Es un proceso que contribuye de manera diferente, confiable y válida a solucionar problemas educativos o también a mejorar quehaceres educativos. La innovación lleva un trayecto, lleva un proceso, podemos decir, un largo viaje que contempla la vida de las aulas, ¿sí? La organización de los centros, la dinámica en la comunidad educativa, una cultura profesional que analizar, alterar la realidad educativa, se puede decir que es innovación, porque se requiere de trabajar con las creencias, con las actitudes, con los valores, con los contextos que viven tanto los docentes como los alumnos, las comunidades que rodean una institución educativa. Y también podemos hablar de innovación. De esta manera puede llegar a ser una transformación, puede llegar a ser un cambio en concepciones que tenemos, en conceptos, en creencias, en romper paradigmas para lograr cambios en nuestra ideología, cambios ideológicos, cambios éticos, cambios cognitivos y, ¿por qué no?, cambios hasta afectivos. Esto lo sustenta Carbonell. ¿Qué es no innovar? No innovar es decir, no podemos decir innovación es inventar. Innovación no es inventar. No es hallar o descubrir una cosa nueva o desconocida. Innovación, como ya sabemos, tiene etimológicamente su raíz, renovador, renovar, innovar. Pero más un sentido común pudiéramos decir, innovación es mudar, es alterar las cosas, es introducir a lo que ya está novedades. ¿Y qué se supone entonces en la innovación? Pues se supone que se maneja bajo un enfoque cualitativo, en donde su variable no es numérica, en donde vamos a hacer el análisis de un entorno, en donde vamos a tener que analizar de ese entorno todas esas creencias, todas esas ideologías, todos esos valores que tiene toda esa comunidad educativa. Esa comunidad educativa no solamente está formado por profesores, por docentes, por alumnos, está formado también por toda la gente que está alrededor de esa comunidad, de esa institución. De esta manera, al romper nosotros esas creencias, esas ideologías, entonces estamos llegando a hacer un cambio de actitudes, cambios culturales, y entonces podemos hablar que empieza a haber esa ruptura de esos paradigmas que nos cuestan tanto trabajo y que hay que estar como puliendo una piedra, picando, picando hasta llegar. Y de esta manera podemos estar hablando de una transformación. En la innovación también tenemos que tomar en cuenta que implica una intencionalidad. Cuando existe una intencionalidad, entonces estamos hablando de una práctica racionalizada. Hay una racionalidad de la práctica, hay una congruencia, hay una conciencia. Y de esta manera
No podemos decir que la planificación es innovación, pero sí es una herramienta, sí es una estrategia que permite optimizar procesos en la innovación. En proyectos de innovación, la planificación nos ayuda a llevar un orden, a llevar una sistematización y no se convierta en un elemento limitador cuando la planificación solamente la usamos como una rutina, cuando solamente la usamos por inercia, por cumplir, por una burocracia, sino que en realidad lleve una intención. Cuando lleva una intención, entonces hay conciencia y entonces empezamos a racionalizar nuestra práctica. De esta manera, podemos estar creando proyectos de innovación de manera colaborativa. La innovación no es un fin en sí misma, sino un medio para mejorar los fines de la educación. El plan de innovación estima resultados en sus procesos de mejora. Es muy importante el papel que desempeña un director en la cuestión, en el ámbito educativo. Desde el director, desde la cabeza, es importante que vaya esa ideología de querer romper paradigmas. En las actuaciones del equipo docente, sus procesos, cómo están yendo sus procesos, el apoyo administrativo y lo realmente deseado en la innovación. ¿Qué queremos alcanzar en la innovación? ¿Sí? ¿Cuál es nuestro propósito? La innovación implica una aceptación y una apropiación del cambio por aquellos que han de llevarlo a cabo. En ocasiones se puede llevar a cabo bajo personas externas que no sean los propios docentes, pero aquí es importante que estas personas externas, estos agentes externos, lleven una serie de acciones para que los docentes se apropien y hagan suyo ese sentido de cambio. Ese es el reto. La innovación implica un cambio de concepción y de práctica. Es decir, está abierta a nuevos cambios. A lo que ya está, vamos a adecuar, vamos a modificar, vamos a sumarle. O si es necesario quitar algo, lo vamos a restar, pero vamos a agregar algo más. Las reformas son aspiraciones que muchas veces no transforman realmente la cultura de las escuelas. Pudiéramos decir, y me atrevería a comentar, una reforma puede ser un discurso, pero la innovación es la acción. La innovación es un proceso abierto e inconcluso que implica la reflexión desde la práctica. Considerar la innovación como un proceso implica relacionarla estrechamente con la investigación y con la reflexión constante sobre esa práctica y sobre los procesos de evaluación continua, como la única vía para no caer en la rutina. De esta manera podemos llegar a hablar de la innovación educativa desde Juan Escudero, teórico, ¿sí? En el seno de un sistema como el educativo, él comenta que hay un exceso de tradición, que hay una perpetuación del pasado, que no queremos romper esos paradigmas, que queremos continuar trabajando con las mismas metodologías que hace 20 años atrás funcionaban y queremos que funcionen igual cuando nuestros alumnos, cuando el contexto histórico social ha cambiado, cuando nuestros alumnos ya son otro tipo de alumnos, ya presentan otro tipo de necesidades, ocupamos otro tipo de metodologías, ¿sí? Entonces, de esta manera ocupamos de propiciar una disposición a indagar, a descubrir, a reflexionar, a criticar y hacer cambios. No podemos esperar que si estamos con los mismos pensamientos todo el tiempo, logremos resultados diferentes. Siempre va a haber una lógica. Si seguimos con los mismos pensamientos, los resultados van a ser iguales. Pero si estamos con la incongruencia de que seguimos haciendo lo mismo y vamos a encontrar resultados diferentes, es una irracionalidad, es una incongruencia. Entonces no estamos hablando de innovación. De esta manera podemos llegar a qué es el aprendizaje innovativo.
El aprendizaje innovativo es un medio necesario para preparar a los alumnos y a las sociedades para actuar concertadamente en nuevas situaciones, especialmente en aquellas creadas por la misma humanidad. Este tipo de aprendizaje que se hará cada vez más necesario a nivel mundial para resolver problemas no solamente educativos, sino políticos, científicos, tecnológicos, económicos, a escala planetaria. La innovación educativa es un proceso de definición, de construcción, pero sobre todo de participación social. Con nuestro teórico Rivas pudiéramos definir diferentes tipos de innovaciones, de proyectos de innovación, desde la parte de los componentes de la innovación. Abordándolo desde los componentes, pudiéramos hablar de innovaciones en las operaciones para el mantenimiento de los límites del sistema. Por ejemplo, cuando se quiere contratar personal, se quiere hacer selección de personal. Aquí se puede llevar a cabo un proyecto de innovación para ver los perfiles, para ver los parámetros, para ver los indicadores que puede tener una persona a la cual se les va a contratar. Otro ejemplo pudiera ser innovaciones en las instalaciones escolares. Cuando esa cultura escolar, cuando ese equipo de colaborativo de un cuerpo de profesorados y dicen, consideramos necesario dar prioridad a un espacio para dar unas clases de informática, llevar un proyecto de innovación en informática, pues estarían hablando de crear, ampliar las instalaciones escolares. Entonces, ese puede ser otro ejemplo. Puede haber innovaciones desde los valores, desde las concepciones, desde las creencias en una comunidad, etcétera. Otros tipos de proyectos de innovación en los que pudiéramos aterrizar en la parte de educativa, tenemos a Howard Gardner, este teórico que nos ha apoyado últimamente tanto en el enfoque socioconstructivista, en donde maneja las inteligencias múltiples. Y nosotros podemos tomar un proyecto de innovación desde cualquiera de estas inteligencias que él nos maneja. También podemos tomar un proyecto de innovación educativa desde las redes sociales para trabajar la historia, por ejemplo, ¿no? Para trabajar la geografía. Podemos tomar un proyecto de innovación desde una parte que nos marca el plan y programas de estudio, que son las actividades permanentes, las actividades de reforzamiento que deben de estar todo el tiempo y que hoy a nuestros alumnos también les hacen tanta falta, ¿sí? ¿De qué le sirve a un alumno tener una computadora si no tiene una competencia lectora? ¿De qué le sirve tener al alumno la mejor tablet si no tiene una competencia matemática? ¿De qué le sirve a un alumno el mejor software si no tiene la educación socioemocional para enfrentar los retos que le presenta hoy la vida? Entonces, por eso la innovación hace tanto hincapié en esa transformación interna, cognitiva, en donde el ser humano necesita estar preparado para ir rompiendo paradigmas, para ir rompiendo creencias que ya no son necesarias. Pero en todo este tiempo histórico y aún en estos tiempos, se necesita trabajar mucho en ir quitando elementos que ya no son necesarios, ya no puede trabajar la innovación con ellos, como es el individualismo. Nosotros no podemos ser tan individualistas porque no se puede trabajar así un proyecto de innovación. Se necesita quitar la burocracia, hacerla a un lado. Se necesita mucho de la formación docente. Hoy la capacitación del docente es fundamental, es trascendental para un proyecto de innovación. Se necesita quitar la inercia, y la inercia es parte de una rutina, de una cotidianeidad. Necesitamos quitar esa parte. Y necesitamos quitar el corporativismo, que muchas veces existe, y necesitamos quitar la falta de confianza. Esto no lo maneja Charbonneau. Y bueno, las condiciones de la transformación de una práctica educativa, pues nos dice que la parte primordial es llegar a la reflexión. Si nosotros logramos que exista reflexión, entonces podemos decir que
estamos hablando de que los profesores están abriendo sus mentes, están siendo conscientes y están logrando la libertad de pensamiento. De esa manera nosotros estamos hablando de innovación. Mi parte es esta pequeña aportación que pudiéramos hacer referente a la innovación. Maestra Rocío, muy interesante, de verdad, creo que nos sirve a todos los que estamos en educación. Por eso yo señalé ahorita en la transmisión, en el texto que estamos difundiendo en esta transmisión para todo el país, que todo aquel que se precie de ser buen maestro tiene que ver este tema, porque este tema son de los que impactan y de los que nos ayudan a transformarnos. Si queremos transformar, los primeros que nos tenemos que transformar somos nosotros los profesores. Muchas gracias, maestra Rocío. Ahora vamos con el doctor Gallardo. Y el doctor, pues también me dio mucho gusto saludar al doctor Juan Francisco Gallardo Manríquez, porque también trae su formación de licenciatura en educación primaria desde la Escuela Normal Oficial de Irapuato, y su maestría de educación la hizo en la Universidad de La Salle, en el campus campestre de la ciudad de León, Guanajuato. Así es que tenemos una gran personalidad, porque además tiene maestría en administración de políticas públicas con enfoque gubernamental, y está titulado como doctor en educación. Egresó de la Universidad Continente Americano, del campus de Irapuato. Así es que Irapuato está presente en las dos personalidades que tenemos hoy, porque además el doctor Gallardo Manríquez tiene postdoctorado en pedagogía con enfoque de innovación educativa, desde sus 3 líneas de formación: la investigación en posgrado, la alta dirección de instituciones educativas y la línea de formación de política y calidad educativa. Tiene una gran cantidad, un gran número de conferencias, ponencias, participaciones en seminarios, como de lo último que hizo en 2019 en el Seminario Internacional de Horizontica, la utopía posible, pensamiento y acción en la formación docente, y la presentación del libro de la autoría personal del doctor Gallardo, que se titula Imagina, descubre el fantástico mundo de las ideas. Y eso me parece un tema también muy importante. A mí me remontaría hasta Platón, pero sus participaciones en seminarios, la impartición de los talleres de liderazgo también, la participación también en las aspiraciones para ocupar la dirección de la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato, toda esta parte personal de una trayectoria que se enriquece con todas las actividades que nos presenta en un breve currículum, porque yo creo que si lo detallamos, esto resulta muy amplio. Doctor, bienvenido. Nos da mucho gusto, de verdad, saludarle, porque estamos en la 27ª Mesa Permanente de Política Educativa. Y yo decía, también esto creo tiene que ver con la innovación. Así es que bienvenido, tiene usted el micrófono, doctor, por favor, si es tan amable. Muchas gracias, maestro Manuel, maestra Adriana, doctor Bertis, todos los que nos acompañan, los que están conectados precisamente el día de hoy, viéndonos a través de las distintas plataformas, bienvenidos. Qué bueno, muchas gracias porque ocupan un poco del espacio por estar viendo, por estar aprendiendo, y sobre todo, y espero que lo que vean y lo que aprendan impacte y que sea práctico realmente.
Yo quiero comenzar comenzando algunas cosas muy importantes, muy relevantes. Cuando hablamos de innovación educativa, hablamos cuando no estamos conformes con algo. Cuando alguien tiene conformidad con lo que lo rodea, con el estatus en el que se encuentra, con el contexto que lo rodea, no hay un fundamento, al menos personal, para pensar en una innovación. La innovación surge de una inconformidad. Inconformidad de que no definamos nosotros inconformidad como el no estoy de acuerdo, porque podemos no estar de acuerdo en muchas cosas, pero es una inconformidad de decir, no estoy de acuerdo, pero propongo esto otro. Hemos tenido muchos compañeros de trabajo, hemos tenido estudiantes, padres de familia, lo digo desde el punto de vista como docente, que llegan a las escuelas, pero a quejarse. Llegan a las escuelas a decir, maestro, es que esto no está bien, esto no está correcto. O los mismos maestros, el sistema no es así, el sistema nos está perjudicando. Sí, pero ¿dónde viene la propuesta? ¿En qué parte es donde viene ese sentido de tratar de mejorar? Entonces la innovación surge, estimados compañeros, estudiantes que tenemos aquí, egresados, incluso tenemos egresados de distintos programas de certificación, como en estrategias, diseño de estrategias didácticas, surge de una inconformidad. Puedo estar inconforme con lo que me rodea o incluso inconforme de mí mismo. Imagínense qué gran inconformidad, estar inconforme de mí mismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puedo mejorar mi trabajo? ¿Cómo puedo lograr los objetivos o propósitos que vienen en el plan de estudios, en la planeación, en las distintas asignaturas? ¿Cómo se puede hacer? Las generaciones cambian. Lo dijo mi compañera Adriana, claro que sí. Les puedo decir, yo recuerdo que hace 20 años, cuando iniciamos en esta etapa de la educación, nada más con que le hiciera yo así a mis alumnos, así, que mis cejas las tratara de juntar y la mayoría se portaba bien. La mayoría. Si andaban un poco traviesos, andaban un poco exaltados por algo y yo quería orden, no hacía más que verlos así como de esta forma y la mayoría se tranquilizaba, decían, ay, el maestro ya se puso serio, vamos a portarnos mejor. ¿Qué sucede con las nuevas generaciones? Hay ocasiones en que uno quiere aplicar esa técnica de voltearlos a ver de esta forma y dicen, ¿qué trae? ¿Qué trae, maestro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vean cómo son situaciones muy distintas. Lo que funcionaba o lo que rendía buenos resultados anteriormente, ya no lo rinde. Ahora vamos a trasladar esto que yo estoy comentando sobre que las generaciones cambian porque las generaciones están viviendo día a día con las tecnologías que tienen a su alrededor. Día a día con las tecnologías. Hablemos del libro. El libro es una tecnología, un libro de texto es una tecnología. Hay distintas tecnologías y distintas formas de clasificar las tecnologías. Este contacto que tienen nuestros estudiantes de distintos niveles educativos va moldeando su conducta. Ahora los estudiantes han perdido la capacidad de asombro. ¿A qué me refiero? ¿Qué es esto de la capacidad de asombro? Anteriormente, cuando alguien iba y ponía un proyector de diapositivas, ay, los estudiantes, ay, vamos a ver unas imágenes, vamos a ver el universo, vamos a ver algunos animales, etcétera, etcétera. Había asombro por los materiales que llevaba el docente. Hay materiales didácticos que también causan asombro, pero ahora los estudiantes están inmersos en tantos medios de comunicación que tratan de asombrarlos continuamente. ¿En qué gran reto nos dejan a nosotros los maestros? ¿En qué gran reto? Porque yo con un marcador, antes un gis y un pizarrón, ahora un marcador para el pintarrón, o tratar de poner una película, ¿cómo puedo despertar el asombro en los estudiantes?
O hacemos circo, maroma y teatro para tratar de atraer la atención lo más que podamos, y a veces lo logramos y a veces no lo logramos. Lo comento porque tenemos bastantes docentes conectados aquí, pero ¿dónde es donde viene la propuesta? ¿Dónde es donde viene lo que nosotros estamos abordando, lo que nosotros realizamos por medio de un estudio de caso en lo que corresponde a la innovación educativa? Anteriormente, debo de recalcar la importancia, el libro de texto que se menciona, compartido lo que es su diseño, elaboración y su edición con la compañera, la doctora Yolanda Martínez Dorado, que le mando un abrazo, una felicitación, también como colaboradora del libro que se mencionó hace un momento. También quiero indicar que participó el maestro Tiburcio López Macías. Desde aquí le mando un fuerte abrazo. Hace algunas semanas tuvimos pérdida, un excelente amigo, entrañable compañero, y fue el último de los libros en que nos apoyó el maestro Tiburcio López Macías. Un fuerte abrazo también a la distancia, donde quiera que se encuentre el maestro Tiburcio. ¿Qué es lo que nosotros abordamos en este libro de texto? El simple hecho de poner una película o de sentar al estudiante frente a la computadora no asegura el conocimiento. Si yo le pongo un documental al estudiante o al grupo, o los pongo en la computadora a través de un software interactivo, no asegura el conocimiento, el aprendizaje. ¿Cómo voy a lograr yo el aprendizaje? ¿Qué es lo que debo de hacer? Parte inicial. Quiero compartir, si ustedes me lo permiten, algunas páginas del libro. Es una parte de un estudio de caso que a mí me tocó realizar en el análisis. Y al final dejo los datos que correspondan de un servidor o del libro que estamos publicando y que estamos abordando. Hay distintas formas de emplear los medios, las tecnologías, distintas y diversas formas. Ahorita, por el tiempo que tenemos, las voy a abordar rápidamente a forma de mencionarlas. Es algo que estamos nosotros comentando y estamos nosotros tratando de incentivar a los docentes a aplicar nuevas herramientas, a aplicar nuevos recursos o a aplicar los ya existentes o las antiguas herramientas o los antiguos recursos de otra manera. Voy a compartir pantalla. Específicamente, estoy en la página 76 del libro de texto. En esta parte abordamos algo muy interesante: formas de integrar un medio o material educativo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde aquí partimos con nuestra propuesta. No solamente es presentarle al estudiante, presentarle el medio educativo, la tecnología, lo que queremos, no. Tenemos que saber cómo va a interactuar con ese medio. Si se va a interactuar, si solamente es una comunicación lineal, si va a ser dialógica, en qué consiste esta parte del medio. Voy a abordar un poco más abajo. Proponemos algunos, por ejemplo, la letra A es alumno, la letra M es el medio, una película, la computadora, el internet, algún medio de alguna tecnología que se quiere emplear, incluso una presentación PowerPoint, incluso el mismo pizarrón, el GIS, el pintarrón, son medios. Y el profesor. El caso número 1 es donde el profesor es el medio. Quiero ir mostrando los casos y voy a tratar de comentar algunos de ellos. Aquí la interacción va del profesor hacia el medio y al alumno, es decir, sirve el maestro como un guía para tratar de lograr que se entienda el mensaje. El caso número 2, el medio es el medio, es decir, no existe ninguna interacción por parte del profesor.
Imaginemos que estamos en una clase en línea, que es lo que estamos viviendo. Espero poder abordar algunas cuestiones al respecto un poco más adelante, si el tiempo nos alcanza. Le mostramos el video, pero no existe una interacción del profesor hacia ese medio. Es decir, a ver, analicé los conocimientos previos del estudiante, qué lenguaje tiene el medio, lo preparé para poder ver ese medio, esa película, ese documental, esa computadora, o sea, lo preparé. Necesito yo establecer preguntas antes, durante y al final. Vean cómo son distintos los dos casos. En uno, en el caso anterior, existe una participación por parte del profesor entre el medio y el estudiante. Aquí no. Entonces, no entendamos que las tecnologías de la información y la comunicación por sí solas van a crear como por magia lo que es el aprendizaje. Es algo que realmente debemos de analizar, porque emplear una tecnología requiere mucho más trabajo, mucha más dedicación y mucho más análisis que el solamente ir a presentar mis clases. A veces decimos, no, pues les pongo una presentación PowerPoint que descargué de internet. ¿Por qué tú no lo hiciste? ¿Por qué tú no hiciste la presentación? Pudiste haber colocado algunas palabras que ellos propios de su comunidad o algunas imágenes propias de su localidad. Los casos son bastantes y son diversos. Maestro Manuel, a mí me encanta a mí platicar todo esto. Yo sí le voy a pedir que en cuanto vea que es el tiempo me vaya indicando, por favor, porque si no aquí nos dan las 12 de la noche, la 1 de la mañana y todavía vamos a seguir platicando estos temas porque apenas estamos vislumbrando la relación entre innovación y las tecnologías de la información y la comunicación. Es un primer acercamiento y estamos apenas asomándonos a estas partes del conocimiento. En nuestra propuesta habla sobre distintos casos y cada caso requiere de todo un proceso para poder llevarse a cabo. El profesor es el mediador. Voy a irme un poco más adelante. El medio es el mediador. Observen. Por ejemplo, que el maestro está exponiendo y hay algunas diapositivas. Entonces, quien está mediando ahí el aprendizaje, pues es el medio, algunas diapositivas. A veces tenemos nuestros estudiantes que les decimos, cuando vayas a exponer, ¿por qué no diseñaste unas diapositivas? Sucede que algunos que no diseñaron diapositivas expusieron mucho mejor que los que tenían 10 diapositivas. Entonces, el hecho de tener las diapositivas no asegura que se esté entendiendo el tema o que se esté logrando el aprendizaje. Entonces, aquí lo que sucede y lo que pasa es la forma o la manera en que ocupamos el medio. Las tecnologías son una herramienta. Si yo quiero usar un serrucho para clavar un clavo ahí en una madera, pues me va a costar trabajo. Tengo que emplear las herramientas adecuadas. Aquí tenemos varios casos. Hay una parte que quiero yo avanzar. Los estoy pasando lentamente. El medio es interactivo. ¿Quién está? El profesor es mediador y el medio ahora es el interactivo. La interacción a distancia, donde no existe una comunicación directa entre el profesor y el alumno, sino a través del medio, pareciera que es un filtro. Hay una parte que diseñé, permítanme hacerlo un poquito más adelante. ¿Cómo debemos de seleccionar el medio? Quiero abordar esta parte muy interesante. Hay algunos que están aquí conectados, que incluso ya tienen el libro de texto. Por aquí ya me están mandando mensajes. Está en la página 80, de este libro. ¿Qué es lo que recomiendo? Esta es la manera, a manera de síntesis, a manera muy rápida. Lo primero es analizar los medios que tenemos al alcance. ¿Qué es lo que hay al alcance? Es lo primero.
Yo no voy a querer una computadora de última generación o no voy a querer las tecnologías más recientes si no están al alcance del estudiante. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Ahorita con la situación del distanciamiento social, se cree o se piensa que todos los alumnos y todos los maestros tienen los medios a su alcance. Tienen los medios para diseñar las clases, tienen los medios para impartir las clases y los alumnos tienen los medios para recibirlas y los medios para enviar las tareas. Se cree, es un supuesto, pero resulta que no. Los medios realmente no están al alcance. Vamos a ver los medios. Si los medios requieren que se diseñen, si se tiene que diseñar el software educativo o en este caso alguna tecnología, pero se tiene que diseñar básicamente con 4 fundamentos. El análisis del contexto institucional, el análisis del contenido educativo, qué es lo que deben de aprender, el análisis del profesor, las características del maestro y sobre todo el análisis del alumno. Vean lo complicado que es el diseñar o en el caso de seleccionar o tratar de implementar un software o tecnología educativa. ¿Por qué sería complicado? Porque queremos aplicarla a la primera y queremos que nos dé resultados a la primera. Realmente no nos va a brindar resultados a la primera. El estudio de caso que se presenta en el libro que se propone es lo que sucede en una comunidad rural. A través de la modernización educativa en los años 90, donde toda la tecnología debe estar al alcance de los estudiantes y luego con las reformas educativas en la primera década del año 2000, se pretende que los estudiantes tengan una alfabetización tecnológica. El estudio de caso que estamos analizando y que abordamos dentro del libro habla sobre ¿y qué pasa con las comunidades rurales? Algunas ni siquiera tienen electricidad. Otras tienen que caminar unos 10, 15 minutos cerca a la carretera y alzar el celular al cielo para recibir la señal y que pueda llegar un mensaje o que pueda mandar el mensaje. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede con estas comunidades? Están un poco o un mucho lejanas a centros urbanos. Ese es el estudio de caso que proponemos y lo que nosotros llegamos a considerar y tenemos como resultados es que hace falta una alfabetización tecnológica. Estimados maestros, docentes, estudiantes que están aquí conectados en los distintos medios y plataformas digitales, yo los invito a que no estén conformes en lo que está, en donde están, en lo que hacen. Yo les invito a que no estén conformes con ustedes mismos. Yo les invito a que tengan una inconformidad, pero que sea una inconformidad productiva, que sea una inconformidad que genere, que propicie o que modifique. Realmente es una invitación porque encontramos y escuchamos, quiero ir cerrando con esta parte, ¿para qué les llevo material? ¿Para qué planeo? Ya vienen las planeaciones compradas. Yo hablo a tal teléfono o en tal página de internet y ya me mandan las planeaciones. Me la llevo tranquila, me la llevo más descansada. Evitemos ese conformismo, maestros. Analicemos realmente las características de nuestros alumnos, definamos e implantemos los medios respectivos. Quizás a la primera no nos funcione, quizás a la segunda tampoco. Y lo que funcionó con un grupo, no crean que va a funcionar con otro. Esto es lo que sucede con la innovación. Funciona y produce resultados en un momento histórico, en tiempo y en sujetos determinados. Maestro Manuel, estoy cerrando, le dejo el uso del micrófono. Sabemos que hay mucha más información. Sí, está muy bien, está muy bien, maestro, muchas gracias. Vaya a ser, si tiene otra idea, adelante de una vez.
Sí, en esta situación quiero ver esta situación que estamos viviendo de distanciamiento social, esta situación de la escuela en casa que ha sido semilla de cambio para muchas actividades. Ha sido también difícil para estudiantes, para maestros que ya tenían tiempo dando clases y que quieren ocupar en la misma estructura que tenían en sus clases en una clase en línea. Es complicado. Aquí es complicado. No puede ser la misma estructura que teníamos de forma presencial para que pueda ser en una educación en línea o a distancia, ya sincrónica o asincrónica, y ya depende de cada materia, de cada institución, pero no puede ser la misma. Maestros, necesitamos actualizarnos, maestros, necesitamos certificarnos, maestros, necesitamos habilitarnos, maestros, necesitamos prepararnos y profesionalizarnos, porque el trabajo del maestro no termina. Yo los exhorto a que estén al pendiente de todos los programas de actualización, de capacitación, de innovación, de habilitación, de profesionalización, que sean de utilidad para ustedes. El maestro, el docente, la maestra, la docente, los directivos, las autoridades educativas, créanlo, que lo que menos debemos dejar de hacer es actualizarnos. Es lo menos que podemos dejar de hacer. Hay que actualizarnos y sobre todo que ese conocimiento adquirido, esa habilidad desarrollada y esos valores vividos impacten en nuestro trabajo. Muchas gracias, maestro Manuel. Doctor, a usted muchas gracias. Dos ponencias maravillosas. Puedo decir desde mi visión personal que aprendo al escucharles porque hacemos trabajo frente a grupo, nos atrevemos a dirigir los trabajos de proyecto de intervención o las tesinas de nuestros egresados, de quienes pretenden egresar, y yo aprendo con las participaciones de ustedes. Aquí en el chat nos dicen, bueno, felicitan a la maestra Adriana por la excelente ponencia presentada. Y dice la maestra Dulce, bueno, para nosotros todos son profesores, la innovación comienza en nuestra propia historia profesional y personal y debe ser un acto constante en nuestras vidas. Muchas felicidades, maestra. Y también nos dice la misma profesora Dulce que la perspectiva de la didáctica en las TICs abre un mundo virtual y un cúmulo de posibilidades de enseñanza. Trabajar de manera constructiva es el reto. En algunos grupos de Facebook, dicen la maestra Yasmín Vázquez Hernández, una de las nuevas grandes maestras mexicanas, dice que gracias a la Mesa Permanente de Política Educativa por estos foros de participación. Y bueno, tenemos personas que se están agregando ahorita a la Mesa Permanente de Política Educativa para que vean, y agradecemos a nuestros participantes cómo funciona esto, porque ante buenas presentaciones innovadoras que tienen que ver con el trabajo profesional de actualización, de capacitación, con la formación continua de maestros, estos temas inmediatamente prenden la mecha y además también nos siguen por ustedes mismos, por el doctor Juan Francisco y por la maestra Adriana Rocío, y nos saludan también desde el Centro de Investigaciones para la Innovación que está precisamente en Toluca, y desde ahí en la transmisión original ha sido 200 veces compartido. Dice el doctor Fernando Flores Velázquez desde el Centro de Investigación e Innovación de la Educación en Toluca, aparte de que les manda saludos a nuestros ponentes, recalca excelentes intervenciones de los colegas.
Asimismo, agrega, las tecnologías como parte de la innovación es lo actual de la juventud. El desafío es cómo lo volvemos una herramienta que potencie las habilidades del ser humano para resolver los problemas de hoy. Desde Ciudad del Carmen, la maestra, Ciudad del Carmen, Campeche, la maestra Irma García, la directora del Seminario Interinstitucional de Pedagogía, dice, felicidades a los ponentes, información muy valiosa para reflexionar y generar un cambio en nosotros los profesores. Y el doctor Fernando Flores Velázquez nos da otro comentario, dice, totalmente de acuerdo, la actualización debe ser una tarea permanente en todo docente, hoy y siempre. Y así, si seguimos buscando en los grupos donde se ha compartido la transmisión, podemos encontrar más comentarios, pero esos comentarios los señalaré después de las participaciones de ustedes. Y vamos 5 minutos con el doctor Miguel Ángel Vértiz Galván hasta la Ciudad de México. Nos vamos desde Irapuato hasta la Ciudad de México, ahí en la Glorieta de la Diana. Así es que, doctor, un tema muy interesante, porque además entre los procesos de formación están las certificaciones. Esta parte de la certificación es muy importante. Yo tengo mi certificación del Consejo de Normatividad y la hice en impartición de cursos y diseño de cursos. Así es que, doctor, 5 minutos, por favor, para comentarios. Muy bien, pues gracias, maestro Manuel Quiles. Pues efectivamente la certificación es importante y pues todos los que estén interesados aquí mismo en esta página, en este espacio de Mesa Permanente de Política Educativa, pueden encontrar información para formarse y certificarse en el estándar de diseño de estrategias didácticas utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, que me parece que en estos momentos y en estos tiempos de aceleradísimo cambio tecnológico, bueno, de reemplazo, ¿no? de la escuela física hacia los espacios virtuales, pues son herramientas muy importantes, pero también como lo mencionan nuestros invitados, pues es importante que estas herramientas estén basadas en un buen análisis de cómo usar la tecnología, de cómo hacer que estos recursos se conviertan en innovaciones que sean útiles. Yo recupero principalmente, bueno, una idea que nos recuerda, nos plantea la maestra Adriana García, pensar diferente para innovar. Efectivamente, pensar diferente para innovar es una de las condiciones para encontrar soluciones nuevas, pero también quisiera diferenciar, o bueno, aquí yo le pongo este reto, maestra Adriana García, diferenciar de la innovación que sirve, de la innovación que da resultado, que es la discusión que nos ha planteado el maestro Juan Francisco Gallardo, de la ocurrencia es muy importante también. Es decir, no toda idea diferente por diferente es buena, necesariamente. Es decir, el conocimiento, estar dentro del conocimiento, la innovación y dentro de la vanguardia del conocimiento, también es fundamental para que la idea y la innovación vayan dentro de la posibilidad de ir hacia adelante en términos de aplicar nuevo conocimiento o nueva tecnología, pero donde puede resultar mejor y con una idea de obtener un mejor resultado. Ese me parece que es una discusión necesaria, más en estos tiempos, ¿no? Ya, bueno, ya hemos, cada vez que hablamos de temas semejantes, traigo a colación la experiencia de Aprende en Casa 1, 2 y ahora versión 3, que ya no quiero seguir choteando el tema, pero bueno, pues es un ejemplo, ¿no? No porque algo es diferente es lo mejor. Y me parece que en términos de este planteamiento, Juan Francisco Gallardo nos presenta una reflexión más que pertinente, es decir, analizar la innovación implica, o presentar una innovación implica la responsabilidad de analizar el entorno, de analizar las consecuencias del medio y efectivamente pensar
que no lo que funciona en un lado necesariamente es idealmente lo mejor en otros contextos. Hay que pensar las innovaciones en el contexto que están. Sí, es importante pensar que que una innovación puede influir en otros lugares, pero sí pensar cuáles serían los efectos de su aplicación y en todo caso encontrar las mejores formas de implementarlo o, como él señala, hacer la mediación, hacer una mediación adecuada para que los resultados sean exitosos. Y bueno, me están preguntando ya varias personas y me parece importante la pregunta ahora que viene la segunda intervención de nuestros invitados, pues ¿dónde se consigue el libro? Que yo ahorita mismo solamente puedo decir que el libro se llama Gestión del Conocimiento para la Innovación Educativa, el que coordina Juan Francisco Gallardo, que se publicó recientemente, ahorita en el 2020 por Editorial Académica Española, pero la pregunta es muy importante, sí, pues los que están ya interesándose en virtud de lo que se ha comentado, pues dónde se consigue, cómo pueden allegarse a un ejemplar y conocer un poco más de lo que estás presentando, Juan Francisco. Bien, pues estos mis comentarios por ahora y pues muchas gracias y pues les dejo la palabra para que nos sigan enriqueciendo con sus comentarios. Doctor Miguel Ángel Vértiz, muchas gracias por esos comentarios, siempre atinados. También, yo también creo que la innovación tiene que ver con la conciencia del propio ser humano. Yo creo que es un estado de conciencia innovar. Y por otro lado, creo que sí tiene que ver también con la inconformidad que yo mismo me puedo mostrar para poder ser mejor sujeto educativo, mejor actor educativo, con un repertorio mucho más amplio. Porque si en el conductismo tenía yo un repertorio didáctico amplio, hoy con elementos técnicos, tecnológicos, informáticos, mi posibilidad de repertorio es mucho más amplio. Esto es como el mago, esto es como el conjunto musical. Nos gusta más un mago versátil que presenta una gran variedad de trucos, nos gusta más un grupo musical versátil que presenta variedad en sus piezas musicales. Y eso es lo que yo estoy viendo aquí, pero no quiero dejar pasar estos comentarios. Jessica CB dice, felicidades a los expositores. Así lo leo como lo puso, ¿eh? Irma Jiménez dice, esto es fabuloso. Cuando yo leo esto, yo digo, sí estoy con grandes maestros. Dice, orgullosa de mis maestros, doctor Francisco Gallardo, Paco Gallardo y Adriana García Juárez, UPNC de Irapuato, en mi trayecto formativo como psicóloga educativa. Si algo podemos tener los maestros, que es grande, hermoso, amoroso, emocionante e impactante, es que un alumno nos escriba. Y cuando yo leo esto, pues ahora sí, confirmo, los estoy conociendo, pero quiero leerlos también, así es que me dicen cómo conseguimos el libro y yo lo difundo a través de mi muro, de mis grupos, para que puedan ser leídos ustedes. Dice Araceli RG, felicidades al doctor Gallardo. Rebe Gamanri dice, excelentes las participaciones, totalmente nos identificamos con los temas vistos. Y Lala Gaby Lozano dice, sin duda alguna, atreverse a ser maestro es el mejor compromiso social y se debe poseer el compromiso permanente con uno mismo y la sociedad. Maestro que no inspira debería de cambiar su función, eso sí es cierto, totalmente de acuerdo. Un maestro debe de inspirar, dicen, perdón, pero pues lo he conocido, dicen el maestro debe de ser un inspirador y además un gran motivador aparte de todo lo que pueda hacer. Dice Araceli RG, dice un tema muy interesante y mucho éxito a los ponentes. Katy Sánchez Arredondo dice, la tecnología siempre ha sido parte importante de un ser humano, del ser humano. Es necesaria la adaptación para la innovación. Almisa Carmone, Carreonin, dice, felicidades a los expositores, doctor Gallardo, y a la maestra Adriana.
Y termina Araceli RGS, dice, palabras muy emotivas del doctor Gallardo. Gracias por la reflexión. Así es que yo agradezco la presentación de ustedes dos de antemano y agradeciendo, pues reconozco también lo que ustedes nos están mostrando porque a mí me sirve. Y cuando ya vemos esta posición de lo útil que nos puede ser, pues lo único que debemos demostrar es nuestro agradecimiento. Vamos con la maestra Adriana Rocío García. Pues ha tomado también ella muchos cursos y también obviamente que ha impartido cursos porque lo mismo ha estado en temas como la igualdad de género en educación básica o la tutoría y la educación socioemocional, los aprendizajes clave. Creo que ahí hemos andado todos con el modelo educativo del sexenio anterior, pero también ha tocado y ha trabajado temas, tanto recibiendo información como trabajando temas como la dignidad y el desarrollo de las competencias, la formación cívica ética en la educación básica, el modelo pedagógico humanista sociocognitivo, el enfoque constructivista de aprendizaje, las implicaciones prácticas, y también ha recibido reconocimientos, conferencias, ponencias, las ha impartido, ha participado en congresos internacionales y pues tiene una trayectoria muy larga en su construcción personal, profesional. Maestra Rocío, 5 minutos para redondear lo que usted manifestó en su primera intervención. Y de antemano, muchas gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias, maestro Manuel. Pues sí, ya nada más para cerrar mi participación, pues sí, invitar a todos los docentes que todos podemos ser investigadores. El conocimiento es infinito, va en espiral y tenemos una gama enorme de dónde tomar para ampliar nuestro conocimiento. Nuestra experiencia puede empezar observando, ¿no? Y cuando nosotros observamos, analizamos, y lo que comentaba el doctor Gallardo, totalmente de acuerdo, ¿no? De ahí, de ese observar, pueden hacer una inconformidad, y de esa inconformidad pueden hacer una necesidad, y de esa necesidad yo puedo adaptar lo que ya tengo, y entonces puedo comenzar a innovar. En realidad, a veces vemos estos conceptos, estos términos tan lejanos, y decimos, es que yo no pudiera investigar, y en realidad somos investigadores, y se requiere que nosotros tengamos solamente una sistematización, llevemos un proceso y podamos recabar de nuestra comunidad. Hay tanta gama, hay tanto entorno de dónde tomar una temática para trabajar. Hoy en estos días necesitamos tanto de la colaboración, todos los docentes, en realidad cambiar nuestra cultura institucional, cambiar nuestra cultura escolar, el cambiar esas creencias que tenemos donde creemos que solos podemos hacerlo. El intercambio de experiencias es fundamental en este proceso de innovación. Dice un dicho, 2 cabezas piensan mejor que una. Así que cuando nosotros interactuemos, compartamos esos saberes, comencemos a despertar todas esas competencias docentes que tenemos, en realidad vamos a desarrollar más este potencial para estar trabajando la innovación, que en este siglo XXI es fundamental estar con la innovación. Sí, entonces de mi parte es mi participación, invitarlos y decirles que la capacitación nos va abriendo las puertas, la capacitación nos va abriendo conciencias, la capacitación nos va permitiendo el ir rompiendo esos paradigmas, esas creencias, el ir conociendo, el ir desmenuzando nuestros entornos en los cuales nosotros trabajamos. A veces queremos partir de nuestra propia necesidad y necesitamos partir
de las necesidades que tiene nuestra comunidad. Pero también es importante conocer lo nuestro para poder aprender de los otros. Entonces, de mi parte, esta es mi participación. Hablar de innovación es muy extenso, pero puedo dar estas cortas opiniones y que, bueno, espero que sirvan de mucho para las personas que nos están escuchando, los docentes que nos están escuchando. Muchísimas gracias por esta atenta invitación, doctor Miguel Ángel Vertis. Un gusto, el doctor Juan Francisco Gallardo y el maestro Manuel Quiles. Muchísimas gracias por esta atenta invitación. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra Rocío, de verdad le agradecemos mucho y nada más quiero leer los nombres de algunos maestros de la Universidad Pedagógica Nacional que están viendo la transmisión. Lorena Izquierdo Dorantes, Jorge Mendoza, Manuel Campiña Roldán, Amílcar Carpio, Mariana Aguilar, Margarita Hernández, Óscar Jesús López Camacho, el doctor Prudenciano Moreno, Lupita Collazo, Luis Reyes García, y en San Luis Potosí está Pastor Hernández Madrigal. También no puedo ver todos los grupos, pero este es más o menos el mapeo que vamos haciendo y pues que nos digan cómo vamos a conseguir el libro, porque ya me están preguntando mis alumnos y yo creo que de ahí, doctor Gallardo Manríquez, yo creo que, perdón, pero en términos de colegas, yo podría tomar ideas para trabajar con mis maestros y creo que todos los maestros podríamos tomar ideas para trabajar con nuestros alumnos. ¿Es correcto, doctor? Sí, así es. Y sobre todo, aparte de tomar las ideas, modificarlas o mejorarlas o reestructurarlas, porque cada idea en sí misma y en cada cabeza se transforma. Una idea de una persona en otra cabeza es una idea distinta, aunque tenga la misma intencionalidad, pero cada cabeza le da un contexto distinto a esa idea y la transforma. Así es, maestro Manuel. Y ahora, perdóneme que lo interrumpa, doctor, pero revisando y comento para todo nuestro auditorio que hoy es nutrido, hoy tenemos más de 50 participantes en Facebook que nos están mirando, que están siguiendo. Seguro estoy que con mucha atención, como yo lo estoy siguiendo y lo está siguiendo el doctor Vertis, pero viendo en su currículum, observaba yo la importancia que usted le da a la certificación en procesos de formación y evaluación en los estándares de competencias, porque lo veo certificado en competencia, en la competencia laboral, en el estándar de competencias que se llama proporcionar servicios de consultoría general, ¿sí? Es decir, esta idea de proporcionar un servicio de consultoría y su certificación en Microsoft también y su trabajo en problemas del conocimiento y metodología de la investigación. Todos estos cursos, aparte de planeación estratégica y el enfoque de proyectos, o la certificación que tiene como auditor líder, me hace pensar que usted le da importancia a este tipo de procesos. ¿Nos podría comentar, doctor, sobre este aspecto? Y ahorita toma sus 5 minutos, por favor. Pero esto es muy importante porque yo también soy de esa idea y creo que hay de 1.600.000 maestros que estemos en escuelas oficiales en el país. Yo creo que ni siquiera el 0.5%, que serían 8.000, o el 1%, que serían 16.000, estarían certificados. De ahí la importancia. Sí, muchas gracias, maestro Manuel. Claro que sí, con mucho gusto abordamos la idea correspondiente. Bueno, primeramente en cuanto a los procesos de certificación, yo les invito también a todos que busquen la manera, la forma, el medio de lograr certificarse. Vivimos tiempos, estimados compañeros, estudiantes, maestros, alumnos, exalumnos que tengo, que ya estoy viendo que hay algunos exalumnos también aquí conectados. Vivimos tiempos donde lo que sabes no es suficiente.
lo que tú sabes no es suficiente, necesitas demostrar que lo sabes. ¿Cómo lo demuestras? Por medio de un documento, por medio de un examen, por medio de una certificación, por medio de un estudio de posgrado, por medio de un estudio, por medio de una especialidad. El documento, estamos en una edad, es los medios de comunicación y la generación del conocimiento, donde el conocimiento por sí solo se esfuma, el conocimiento por sí solo se diluye. Necesitamos asegurar el conocimiento. ¿Cómo podemos asegurar el conocimiento? Por medio del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico lo utilizamos para elaborar instituciones sistémicas, es decir, que haya un sistema que asegure el conocimiento de la institución y que al asegurar ese conocimiento en la institución, elementos salgan o elementos entren humanos, el conocimiento está en la institución. A esto es a lo que se refiere el maestro Manuel acerca de la sistematización, no solamente de las acciones o no solamente de las actividades que realiza la institución. Hay que también asegurar el conocimiento. Cuando un maestro está en un grupo, ¿por qué no elabora un documento, un escrito, no sé, expectativas que tuvo al inicio, cuáles fueron sus éxitos con ese grupo, cuáles fueron las áreas de oportunidad que vio con ese grupo y por qué no decirlo, cuáles fueron esos fracasos que tuvo con el grupo, porque de los fracasos aprendemos a veces mucho, mucho más. Imaginen que cada maestro, cuando finalizara su ciclo escolar, elaborar un documento con todo lo que vivió con ese grupo. ¿Qué enseñanza le podría dejar al siguiente maestro que va a ocupar ese grupo? Lo va a leer, va a entender, va a comprender muchas cosas y quizás lo que no sirvió en el grupo pueda servir en el siguiente año. Son cuestiones relativas temporales que ya abordamos hace un momento, pero tenemos el conocimiento. Esto es a lo que nos referimos, maestro Manuel, con los sistemas. Son sistemas vivos dentro de las instituciones educativas y dentro de los sistemas de organización y dentro del mismo sistema público, que debe haber un aseguramiento de ese conocimiento. Así es, ahora en cuanto a lo que nos comenta el maestro Manuel, igual el doctor Bertis, en cuanto a estas expectativas de la innovación, en cuanto a cómo podemos nosotros tratar de trabajar aspectos innovadores, surgen del conocimiento teórico, del conocimiento práctico. Una idea fugaz no se va a transformar en innovación si no se une a esa idea algún conocimiento, si no se desarrolla alguna habilidad, si no se fomenta alguna actitud o valor. Por eso las ideas por sí solas no van a lograr la transformación. Las ideas necesitan de un conocimiento y una idea debe llegar a un docente preparado, a un docente con conocimiento que logre llegar a los objetivos propuestos. En lo referente al libro, maestro Manuel, es muy sencillo, pueden colocar porque está en distintos repositorios de libros electrónicos. Basta con que coloquen mi nombre completo en el buscador de internet, Juan Francisco Gallardo Manríquez. Con que coloquen mi nombre completo, ahí aparecen distintas cantidades de libros. He tenido oportunidad de estar trabajando, algunos están en Amazon, algunos están en algunas otros repositorios de libros. Yo les ofrezco lo siguiente, les comento lo siguiente. En el caso que ustedes adquieran alguno de esos libros y requieran una plática con el autor, que es un servidor, cómo se construyó, qué fue lo que sucedió, por qué afirmamos lo que dice en el texto, cuál es el enfoque teórico-metodológico que estamos abordando. Con gusto nos contactamos y podemos estarlos apoyando, porque todos los libros que ustedes van a encontrar de un servidor es para que impacten en el aula.
para que los lean y que impacten sobre todo en el aula, en su persona primero, y luego que impacten en el aula. Maestro Manuel, no sé si hay alguna otra Muchas comentario. gracias, doctor, muy bien. Ya pensaremos en esa última propuesta porque también es muy interesante traer libros aquí a la mesa permanente de política educativa. ¿Eh? Bien, así es que para su cierre, ahora sí, doctor, por favor. Sí, muchas gracias. Maestros, estudiantes, egresados, egresadas, profesionistas, autoridades educativas, directivos, todo el público en general. Vivimos una etapa complicada, pero cada ser humano vive etapas complicadas en el transcurso de su vida. Vivimos momentos a veces que requieren que demos un extra y un esfuerzo. Primeramente los invito y los exhorto a no dejarse caer. Por favor, saquemos fuerza de flaqueza, pensemos, analicemos las cosas y demos siempre lo mejor de nosotros. Demos siempre el máximo esfuerzo con dedicación, con entusiasmo, con calidad y sobre todo con calidez. Tarde o temprano se acercará con nosotros un estudiante que a lo mejor no se acuerda de sus clases, no se va a acordar de todas sus clases y no se va a acordar de todos los contenidos que vieron, pero se van a acordar de ustedes, de su forma de ser, se van a acordar de ustedes, de su calidad humana, se van a acordar de ustedes, de sus consejos. Aprovechen esa brecha de oportunidad realmente para llegar a los estudiantes. Los estudiantes nos necesitan, maestros, nos necesitan mucho. Como nosotros necesitamos otros elementos que son temas de discusión un poco más adelante, las necesidades de la labor docente, pero también los estudiantes nos necesitan, maestro, en la medida que podamos nosotros estar al pendiente de ellos, hagámoslo. Seamos un ejemplo para ellos. Seamos para ellos una imagen de conocimiento, una imagen de trabajo, una imagen de la labor docente. ¿Cómo lo podemos hacer? Diseñando, rediseñando, analizando y esforzándonos, siempre dando el 100%. Siempre, siempre, estimados compañeros, vamos a dar ese 100% y van a ver que va a haber una satisfacción enorme y extensa. ¿Por qué hablo todo esto? Porque así es la innovación. La innovación es salirte de tu área de confort, salirte de donde tú eres fuerte, de donde tú eres único, donde nadie te mueve. Te sales de ahí, ¿a dónde? ¿Qué voy a hacer en un terreno que no conozco? ¿Qué voy a hacer en un lugar que desconozco? ¿Qué voy a hacer con teorías que no estoy comprendiendo? Eso es la innovación. Salgan de esas áreas de confort, de dar la clase rutinaria. Vamos a esforzarnos poco a poco, no que todos los días, en cada hora, en cada momento, en cada asignatura, en cada ciclo escolar, vengan ideas nuevas. No me refiero a eso, sino vamos a esforzarnos en tratar de realizarlo y que estas ideas van a llegar por sí solas. Es necesario también entablar y compartir con ustedes que la preparación, que el esfuerzo que están realizando por estudiar o continuar estudiando, que ya finalizaron, será recompensado, maestros. Tarde o temprano, la vida les recompensa lo que ustedes están realizando. Tarde o temprano. Van a ver, se acordarán de mí el día de hoy, 18 de enero a las 9:22 más o menos, que les comenté. No decaigan, maestros. Y la innovación es un modo, un medio para poder nosotros tratar de lograr los objetivos, porque así los estudiantes se verán motivados y ustedes también, muy motivados cuando algo surja correctamente, cuando logren, cuando planearon algo estratégicamente y lograron resultados, esa alegría que les plasma el lograr los resultados. Y si no los lograron, ni modo, hay que pensarlo y buscar la forma
y buscar la manera, si no es por este enfoque, va a ser por este otro enfoque o lo hago de esta otra manera. Cerrando ya, maestro Manuel, existe una pandemia que quiero comentarles, y no hablo del COVID-19, existe una pandemia de falta de valores. Existe una pandemia de falta de ímpetu, de falta de trabajo. Existe una pandemia de conformismo. ¿Hay vacuna para eso? ¿Cuál vacuna es para eso? Se los dejo a su reflexión. Muchas gracias, maestro Manuel. Doctor Bertis, aquí estoy a sus órdenes. Recuerden, Juan Francisco Gallardo Manríquez, y ahí aparecen las aportaciones, libros y algunos otros elementos que son de su provecho y van a ser sobre todo de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, muy amable. Vamos a recomendar el nombre, voy a buscar las ligas y las vamos a colocar en Facebook. Pues tuvimos un alcance de la publicación de 2.819, que no está mal, esto se va a reproducir todavía más, y 206 veces compartido este programa. Así es que pocos comentarios, nada más aquí en este grupo que estoy viendo, 20 comentarios, pero muy interesante el tema. Un maestro debe de ser un motivador permanente, debe de ser un inspirador también. Es un sujeto que da aliento también como impulso, y aparte de que a algunos todavía nos gusta transmitir el conocimiento y mover la capacidad intelectual de nuestros estudiantes, no olvidar que los maestros debemos de ser un ejemplo de superación personal y profesional. Así es que vamos con el doctor Miguel Ángel Bertis. Agradezco mucho a nuestros invitados, a la maestra Adriana Rocío, al doctor Juan Francisco, su presencia, y vamos con el doctor Miguel Ángel Bertis Galván a los comentarios de salida. Muchas gracias, maestro Manuel Quiles. Pues un gusto entonces terminar, bueno, los últimos comentarios, agradeciendo a nuestros invitados. Como siempre, este programa se hace a partir de el altruismo, así los que venimos aquí lo hacemos por el gusto de hacerlo, y por eso les agradezco, porque pues no podemos más que darles nuestro agradecimiento, nuestro aplauso. Eso sí, unas constancias, pero pues la mayoría, bueno, todos los que estamos aquí, los que han venido, lo han hecho por el gusto de estar compartiendo sus aportaciones, sus conocimientos, y bueno, pues en este caso, pues inclusive sus publicaciones con todas las personas que están aquí escuchándonos, todos los profesores que nos siguen. Y bueno, agradecer también a los que nos están siguiendo, un abrazo, un saludo a mis estudiantes de la maestría. Todos muy apreciados, muy apreciadas, pues les saludo, gracias por estar siguiendo los programas. Y bueno, cierro con una reflexión sobre la importancia entonces de la innovación, pues tiene que ver con la motivación también que tengamos nosotros de hacer algo que resulte mejor a lo que ya estamos haciendo. Es decir, no ser conformistas, no quedarnos en la conformación, en la conformidad con lo que ya estamos haciendo. Decían, hay un dicho por ahí que lo bueno es enemigo de lo mejor, porque pudiendo ser mejores somos solamente buenos. Pues esa reflexión me parece interesante, pero también aquellos encargados de la gestión de la innovación, los directores, supervisores, jefes educativos, es importante también que gestionen, y gestionar quiere decir también permitir que aquellos que tienen pensamiento, que tienen motivación, que tienen conocimiento y ganas de hacer algo mejor, diferente, que busquen mejores y diferentes resultados, pues se les permita, se les facilite, no se les cuarte las intenciones, no se les niegue, no se les sancione por querer ser innovadores. Eso también es importante, y es algo que debemos procurar entre aquellos que están dirigiendo las organizaciones educativas. Bien, pues agradezco también, antes de cerrar, también tengo que agradecer a Lorelí Ortega, que fue la que realmente puso la idea inicial de este programa. Es quien propuso, bueno, es realmente el contacto con
Juan Francisco Gallardo, quien propuso su participación y bueno, me parece que fue excelente idea, muy acertada. Bien, pues buenas noches, un saludo a todos, nos vemos la siguiente semana y muchas gracias.